Bienvenidos de nuevo. Algo muy importante, o lo más importante, a la hora de preparar un reportaje, es elegir de qué va a ser el reportaje, el tema. Ese pitch, ese tema que vas a enviar para que tus redes sociales, tu público, tu familia le interese, o personal o profesionalmente, como queráis. No os quiero desalentar con este vídeo, simplemente quiero poneros los retos que tenemos por delante a la hora de que nuestras historias se difundan o se cuenten. Tened en cuenta que vivimos en la época del 5G, algunas ya están experimentando con él, pero Huawei creo que ya está trabajando en el 6G. Es decir, si antes había muchas fotografías en la red, ahora el 5G y el 6G se ha hecho para que todo inunde la red, ¿no? Entonces la competencia de esos 0,2 segundos para ver una imagen, que ya hemos visto que no nos llevan a nada, es brutal. Es brutal. El universo para conseguir el interés público es prácticamente infinito. La competencia es global, las historias son globales, es decir, el número de personas, tú puedes leer una historia en tu casa de un fotógrafo en Mongolia o de un compañero de tu barrio. Al final tarda lo mismo en llegar. Ser bueno ya no es un requisito suficiente, es necesario. Ser bueno es lo normal y ser extraordinario o excepcional es lo que realmente te hace un fotógrafo hoy en día. Os voy a poner un ejemplo. En esa feria de Perpiñán, en Visa por lo demás, tuve una entrevista, una review de portfolio con una editora de National Geographic de Italia, donde le enseñé mi portfolio y le encantaron mis fotos. Y dijo: qué fotógrafo tan clásico eres, nos encantan tus reportajes en la selva, en el Amazonas, pero dices que esto ya lo tenemos. Es que lo hemos hecho todo. Dice: ahora estamos trabajando con muchas fotografías de Marte. Si tienes algo de Marte que no tengamos, guay. Y si no, me tienes que traer algo que ya tengamos de una manera extraordinaria. Contado de una manera que a mí me merezca llamar a Estados Unidos, decir que voy a meter en mi National Geographic Italia, en las 10 páginas que tengo de publicaciones libre, tu historia. Si no, tengo tal stock del planeta que si me traes algo de una parte del sistema solar nuevo, pues lo veo. Si no, me tienes que traer algo contado de tal manera que sea sorprendente, ¿no? Entonces es un poco, no es desalentador, pero sí es un poco, te pone los estándares de cómo están los retos hoy en día. Lo más común es contar algo ya contado, pero hacerlo de una manera diferente y en un momento diferente. Eso lo dijo Eugene Smith hace mucho tiempo. Dijo: nadie lo va a contar ni en el momento que tú, ni en la misma manera que tú. Eugene Smith tampoco vivió todos los fotógrafos hoy en día, fotoperiodistas, en una crisis humanitaria, todos al otro lado de la valla haciendo la misma foto. Pero sí entiendo lo que quiere decir y creo que es algo alentador, que nadie lo va a contar como tú y en el mismo momento que tú. Eso te debe dar un balón de aire para poder respirar mejor. Un buen truco para encontrar temas es que seas un buen investigador, ¿vale? Un buen investigador. Yo os recomendaría que lo mismo que cuando yo trabajaba en finanzas, yo no invierto en algo que no comprendo. Por lo tanto, yo no hago un reportaje que no entiendo. Para hacerlo tengo que investigarlo. Cuanto más conozcas de un tema, mejor lo vas a hacer. Nadie va a hacer un reportaje de tu pueblo mejor que tú porque tú lo vives. Nadie sabe las fotos del cascamorras que se veían en Guadix y en Baza mejor que la gente que vive en ese pueblo. Conocen muchísimo el tema y saben cómo enfocarlo de maravilla. Es muy importante que el tema funcione en imágenes. Muchas veces en los últimos ataques en el norte de Siria, en el Kurdistán, en la zona de Rojava, un compañero que estaba allí, un freelance, me decía: lo que tenemos aquí no funciona para fotografía, pero para vídeo va muy bien. Muchas veces el vídeo le tienes que meter un audio, por definición, y por lo tanto eso puede ayudar.
y a veces visualmente no te funciona. Entonces, eso es lo que me contaba el compañero, me decía, no vengas porque visualmente no nos funciona para foto, pero para vídeo sí. Es decir, tu historia tiene que funcionar visualmente. El éxito de un tema se va a determinar muchísimo por la difusión que tenga. Tú puedes tener un gran tema y si no lo ve nadie no va a tener éxito, pero si es muy malo, pero lo publican y se hace viral, eso lo vemos todos los días en las redes, pues tendrá una gran difusión y crecerá por importancia. Dependerá del nicho de mercado al que vaya dirigido, de la deriva social. Seguramente un reportaje sobre comida, nueva comida, sea más interesante que otro que tenga un nicho de mercado muy pequeño. Entonces, los temas y el interés, esto es muy polémico. ¿Qué es lo que le interesa a la sociedad o qué se le presenta a la sociedad? Antes de entrar en esa polémica, o sin ánimo de querer resolverla, deciros que los temas van en función de la deriva social. ¿Os acordáis que os decía, oye, el ser humano, la tecnología, conforme va cambiando el ser humano, fijaros que ahora los medios se interesan mucho en los millennials? ¿Por qué? ¿Por un interés cultural? No, por un interés económico, porque la mayoría quieren los móviles, gestionan su información a través de móviles, entonces los medios quieren ganar todo ese público a través de dispositivo móvil y que la vía, como el periódico ya no se compra, pues que el digital se financie con esa publicidad, ¿no? Entonces, el nicho, la deriva social, todo eso importa. ¿Trucos básicos para reportajes? Si tú tienes un tema muy complicado, tienes un nicho muy pequeño. Si tú tienes un tema más amplio y genérico, tienes más público. Por ejemplo, el próximo reportaje que voy a hacer mañana sobre... lo diré. Sobre la investigación del oxígeno extraída para materiales lunares, que ya comenté en alguna ocasión. Bien, un truquito para estos reportajes o para algunos temas es no ser muy genérico. Si eres muy genérico, tu nicho de mercado es muy pequeño, pero si eres algo más amplio, un público menos concreto, puedes tener una difusión mayor. Va a depender de tu interés. Para poner un poco en perspectiva también, Life empezó con sus reportajes en los años 30. Han pasado 90 años y ya casi no hay papel. Fijaros cómo ha cambiado todo. Es una época de low cost. Por ejemplo, lo difícil es en los 80 vender artículos o hacer artículos de fotografía de viajes tenía algún interés. Llegaron las compañías aéreas, low cost, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene fotos de viajes. Un artículo sobre el Tailandia exótico. ¿Quién no ha visto una foto de Tailandia? Incluso que sea algo... va más allá de eso. Todo lo que tú puedas encontrar poniendo Tailandia en Google. Por ejemplo, yo recuerdo que hacía expedición Mongolia a caballo en un año donde la gente, ni siquiera el año 2008-2009, donde ni siquiera mucha gente sabía poner Mongolia en el mapa. Os parecerá gracioso, pero es verdad. Saben que está por ahí, pero no dónde. Incluso había complicado porque la gente ponía Mongolia en el mapa y decía, es que ya hay fotos de Mongolia. Ya, si es que de qué no hay fotos. Esto era una aventura para recorrer Mongolia a caballo, desde Kazajistán hasta China, y ya competíamos con la voracidad, ¿no? Entonces, todo eso, lo que es exótico ahora, no tiene nada que ver con lo que era exótico antes. También tienes que tener en cuenta la guerra mediática. Las líneas editoriales. Por ejemplo, eso lo veréis en reportajes sobre política o sobre derechos humanos. Realmente, ¿qué tiene más interés? ¿Un reportaje de un extremo político que le diga al otro, que ponga las vergüenzas al aire del otro extremo político? ¿O un reportaje de derechos humanos? Todo eso te da una idea de qué temas. Yo muchas veces sabéis que de una manera natural lo encamino todo a los medios, a la comunicación, pero el público que lee vuestras redes está empapado de toda esta infoxicación. Pensad que cada uno de vuestros lectores de vuestras fotos en Facebook, en Instagram, en Twitter,
está intoxicado por esto y es un mini editor gráfico que os va a querer pedir esa exigencia que yo la estoy comparando con un editor profesional. Algo importante es siempre ponerse en los zapatos de otra persona, de aquellos que van a ver el reportaje o que participan en el reportaje. No solamente la visión del autor. Algo puede ser muy interesante para ti, pero piensa si eso lo estás transmitiendo de la manera adecuada. Exactamente igual que cuando hemos visto en la diapositiva anterior que hay que definirlo con palabras sencillas, es decir, si tu reportaje o tu historia se puede resumir con frases sencillas, eso es que es entendible. Cuanto más complicado sea el lenguaje que necesites para expresarlo, más complicado serán imágenes y más especializado tendrá que ser el interlocutor. Es decir, un lenguaje sencillo, una comunicación directa, siempre suele facilitar el mensaje, y ponerte en los zapatos de quien lo va a interpretar también suele ayudar. Un detalle cuando nos ponemos en los pantalones o los zapatos de otra persona es: tú, ¿por qué pagarías por un reportaje? O tú, ¿por qué te detendrías a ver un reportaje? Pues lo mismo otra persona. Esto no son críticas destructivas, esto es ilustrar con datos reales cuál es la demanda de interés que hay hoy en día y por lo que tienes que luchar. Haciendo un paréntesis, para temas específicos más sociales o con cierta controversia social o cierto interés social, voy a daros algunos datos que la experiencia me dicen que son importantes. Por ejemplo, cuando son temas de conflictos o crisis humanitarias o enfermedades o lo que sea, los medios de comunicación piden que la gente se muera bonito. Es decir, que no sea una foto ni excesivamente sangrienta, ni tiene esa peculiaridad para que la gente no cambie de canal. Es decir, no siempre las fotos que vemos en medios de comunicación están dulcificadas, en el sentido de que puedes poner un niño sangrando un poco, pero no demasiado. Es decir, la crueldad está bastante dulcificada en la sociedad en la que vivimos por distintos motivos. Nadie quiere ver fotos desagradables en una publicación donde hay anuncios de su producto, para no tener connotaciones negativas. Este tipo de temas vais a tener mucha complicación para contarlos. En redes sociales están censuradas. Si por ejemplo pusiéramos este tutorial en YouTube, por ejemplo, en redes sociales hay muchos temas que están censurados. Si por ejemplo ponéis una foto en Instagram donde se vean pezones, esa foto se bloqueará, se censurará. Si pones una matanza o algo sangriento, como una matanza de pueblo o una carnicería, eso se censurará. Lo mismo si hablas de servicios médicos. Si das un curso de torniquetes o de primeros auxilios, eso Instagram lo censurará. Si en YouTube hablas sobre cualquier tema que no sea friendly, pero que sea, por ejemplo, pobreza, guerra, conflicto, todo eso automáticamente YouTube lo desmonetiza, no lo mete en su algoritmo y va a hacer que no se publique, que no se difunda y todos los temas que tengan ese tipo de sensibilidades. Vosotros podéis decir, pero bueno, es que estos temas son importantes, habría que hablarlos. En redes sociales no tienen cabida y por lo tanto es una lucha de David contra Goliat. Simplemente que lo sepáis. La deriva social al ocultar estos temas tampoco protesta mucho. Todos lo sabemos, pero no hay muchas voces que se alcen, ¿no? Son temas bastante desconocidos. Los medios no apuestan por este tipo de fotografía. Lo mínimo y necesario. Eso te lo dice que tenemos vamos a hacer el equivalente en televisión, que es más sencillo que la cuota de prensa. Por eso tenemos telediarios con 40 minutos de fútbol y 5 minutos con internacional. Lo mismo ocurre con la proporción que los medios escritos y digital destinan a todo este tipo de temas. Cuando digo internacional digo derechos humanos, cosas que pasan que están más distantes. Sabemos que los temas más cercanos
llaman la atención al espectador que le queda más cerca de él, y cuanto más lejos, más complicado es que el interés le afecte directamente. Como veis, toda esta marabunta de ideas es para que veáis lo que hay que quebrarse la cabeza para cuadrar un tema que funcione. Yo os espero que esté siendo de inspiración y de utilidad, que no esté siendo demasiado negativo, sino explicativo sobre la marabunta de ideas, de fotografías y de información con las que vamos a compartir y debatir en redes sociales nuestros trabajos fotográficos. Espero que esté siendo de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser cómo seleccionar imágenes y su edición. Y más adelante veremos el formato y la difusión en función de este formato de nuestros reportajes. Nos vemos en próximos vídeos.